Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca, Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo. Hoy vamos a hablar de cine y a raíz del estreno de una nueva película nacional llamada Tiempos Futuros. Me encuentro con Víctor Checa y con Fernando Basilio. El primero es el director de esta película y el segundo pues el protagonista, conocido actor nacional. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué Muy bien, tal? Un gracias. gusto. Víctor, bueno, sabemos que es tu ópera prima. Cuéntanos un poco de qué trata la película. Bueno, la película narra el vínculo entre un padre, Luis, y su hijo, Teo, de 11 años. Ambos están construyendo una máquina para tratar de transformar la atmósfera de Lima y generar lluvia. ¿Tú cómo consideras que es esta película? ¿Qué género podrías catalogarlo? Porque parece ciencia ficción. Bueno, de hecho es una película muy independiente, muy de autor, pero ¿cómo tú la ves? Bueno, yo creo que básicamente el centro de la película es el vínculo entre un padre y un hijo a través de esta máquina, y lo que se genera, ¿no?, entre este vínculo es una sensación de un universo distópico, ¿no?, retrofuturista, ¿no?, sin necesariamente ser ciencia ficción, pero que de alguna manera hace referencia a muchos géneros, ¿no?, como el cine negro, la ciencia ficción, ¿no?, un universo distópico, pero en realidad el corazón de la película es básicamente, ¿no?, el vínculo entre un padre y un hijo en un universo distópico, ¿no? De acuerdo. Fernando, cuéntanos un poco de tu personaje. Bueno, mi personaje es Luis, es el padre de este niño de 11 años, ¿no? El actor Lorenzo, creo que él está haciendo su primera vez en Tu en la debut. película. Sí, y bueno, mi personaje es un inventor, ¿no? Casero, ¿no? Y está un poco siempre, digamos, pendiente de este proyecto, dejando de lado la responsabilidad como padre hacia su hijo. Y hay una suerte de primerito, hay una cierta, digamos, comunicación, una empatía como familia por parentesco que hay entre padre e hijo, pero que después, digamos, que él está muy empeñado, ¿no?, en este invento, ¿no?, para poder generar más que todo la expectativa y un poco también de asumir una forma de colaborar con el mundo, con la sociedad, ¿no?, experimentar para lograr que en esta Lima gris pues, pueda llover, ¿no? Claro, de acuerdo. O sea, de hecho hay, como tú dices, una necesidad en el personaje de cambiar una realidad que puede ser un poco triste. ¿Crees de que hay, bueno, y me imagino que tiene que ver con la concepción misma de Víctor y este personaje, hay una pena muy profunda en este personaje protagónico, que quisiera saber más o menos cómo llegaste o cómo pudiste trabajarla para construirlo, ¿no? Sí, esta película, bueno, yo lo asumí como un reto, puesto que era una película distinta a todas las demás que yo ya venía haciendo. Y igual, o sea, una película que rompía mis estructuras, ¿no?, mis moldes o mis clichés, ¿no?, como actor, con una de repente, no diría tan simple, sino creo que eran estilos, ¿no?, podría decir un estilo realista, naturalista, ¿no?, como se acostumbra ver el cine, pero en este caso, este es un cine quizá bastante cuadriculado, matemático, diría yo, ¿no?, por su metáfora, por su simbología, que a mí me costó, digamos, muchísimo asumirlo también desde el inicio, a partir del guión, de la historia de la trama. Bueno, yo creo que la forma como el maestro Víctor Checa nos fue, digamos, creando esa atmósfera, digamos, de parentesco artístico entre el director que sugería, ¿no?, cosas para poder nosotros crecer en la improvisación con nuestra imaginación y de hecho, ¿no?, entendí como que el personaje se iba a moldear, iba a tomar cuerpo durante el rodaje. Y puesto que creo que eso fue la parte más bonita y quizá para mí se asomó como una nueva experiencia que rompe esta forma acartonada, ¿no?, de un actor, digamos, estar sujeto pues a una formalidad, a una estructura como son los textos de películas que tienen un inicio, un desarrollo y un final, como que el público ya adivina qué es lo que va a pasar. Pero en esta película, de repente así, en cuadros o escenas que te cuentan una historia, pero no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante que yo he sentido de esta película y se volvió bastante orgánico, ¿no?, en el sentido que me hizo pues, sentir, digamos, en una situación compleja, pero a la vez interesante para mi trabajo actoral.
Y una situación además que te lleva a no tener muchos diálogos, cosa que ahora también se ha reproducido en otra película y que me parece que genera un esfuerzo muy grande por parte de los actores, ¿no? Víctor, ¿en qué te inspiraste para escribir esa historia? Bueno, la historia partió de un proyecto que tenía mi padre. Mi padre leyó acerca de un inventor peruano que estaba desarrollando una máquina para multiplicar energía y él creía en ese proyecto y de alguna manera lo tomó como un proyecto personal. Y yo encontré básicamente algunos videos de él trabajando en esa máquina. Y a partir de eso surgió la idea, ¿no?, de un vínculo entre padre e hijo a través de una máquina. Y luego ya pensando un poco en nuestra ciudad y en cómo aterrizar la idea de esa máquina, fue que pensamos en esta máquina que podría generar lluvia, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, dentro de esta presentación que estás haciendo con el film, hay una composición visual muy destacada, de hecho, una dirección de arte y una fotografía que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo diseñaste, cómo fue el trabajo, quién se ocupó, cómo es que procesaron toda esta propuesta? Bueno, hubo un equipo muy grande de trabajo, ¿no? Muchas personas involucradas. Nosotros siempre pensamos, primero que nada, en el vínculo entre el padre y el hijo. Y cuando apareció la máquina y empezamos a darle forma, digamos, a entender cómo sería esta máquina, fue que empezamos a pensar desde esa máquina cómo sería el universo al que esta máquina pertenece, ¿no? Y desde esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es la máquina y cómo es este universo y cómo la máquina repercute en la ciudad? Fue que fuimos construyendo primero el departamento como una extensión de la máquina y luego esta ciudad distópica, ¿no?, como una extensión también de la máquina, ¿no?, y de este universo. Es como si la máquina tuviera un eco en todo el universo en el que vemos la película, ¿no? Entonces fue, digamos, de algo muy íntimo y preciso como la máquina y de este elemento, cómo fue expandiéndose a través de toda la película, ¿no? Entonces, a partir de un principio tan simple, fue que empezamos a entender cómo se manifestaría, ¿no?, la casa, cómo sería el universo de la casa, cómo se extendería esta máquina dentro de los espacios, invadiría o no el cuarto de Teo, en qué tipo de edificio estaría, y luego cómo sería esta ciudad donde existe una máquina en el último piso de un edificio, ¿no? Cómo sería la autoridad en ese lugar, qué tipo de calles serían, qué sensación sería. Entonces fuimos como poquito a poco armando todo el universo de la película, ¿no? De acuerdo, un universo además bastante complejo, bastante rico y de verdad felicito por el tema de la dirección de arte y toda la parte visual, repito, porque a nivel fotográfico y todo es una película muy, muy rica. Fernando, volviendo al personaje, un personaje muy obsesionado además con esta máquina que comenta Víctor, con esta historia. ¿Cómo lograste tener, digamos, esa motivación? ¿Cómo encontraste dentro de ti esa motivación para estar obsesionado con un trabajo como el de este personaje? Y él ya, digamos, tenía en mente, ¿no?, estar involucrado, ¿no?, en este proyecto que siento como que es una cuestión bastante mística, ¿no?, en él, o sea, en el propio, en su creación. Creo que hay cosas que se ha ido sumando, digamos, como algo que yo te decía, la parte de la complejidad de entrar a un personaje así bastante, que te digo, desconocido para mí, ¿no? Porque yo lo desconocía hasta el momento, porque leía la propuesta, como te digo, se fue armando ahí en el rodaje. Y Ujú. parte de esto me fue también involucrando quizá el rigor, ¿no? De volver a mis archivos, digamos, de secundaria, educación secundaria, donde el maestro pues me presenta un folio, un mamotreto sobre ciencia, hablando sobre la atmósfera, elementos de la atmósfera, para ir poco es mimetizándome en el personaje. Puesto que yo también ya entraba también con una situación donde si es que no era una estructura formal, veía que la información era bastante rica y me fui adaptando a la forma de la dirección, ¿no? Y yo persistía más que todo también en mí, ¿no? O sea, en qué medida yo iba a aportar, ¿no? Era yo como actor y también era el personaje que de repente yo como creador, artista, y él también como un creador, no artista, pero un creador a partir de su vínculo de repente semiprofesional o de oficio, como es el caso de un inventor, ¿no? O electricista. Eso iba sumando, ¿no? Creo la obsesión de tener esta máquina también a él, digamos, lo
creaba este problema de la incomunicación con el pequeño, con el hijo. Y como dice el maestro, pues, ¿no? Se da cuenta de que él pensaba más en él, ¿no? De crear o meterse más en el universo también íntimo del niño, puesto que él lo tenía. Y se ven, pues, algunas parte de este motor que logra entrar al cuarto, ¿no? Violando un poco la intimidad de él, y él sintiéndose de repente enclaustrado, pues, y tener esa libertad. De ahí se da cuenta que esta máquina, pues no era una máquina así tan superficial, tan material, sino también era una máquina que tenía mucha vida y que se lo estaba absorbiendo, ¿no? Se lo estaba absorbiendo, y era parte de esa obsesión, creo que fue siendo, digamos, o él siendo quizá una parte más también de esa máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentía, era bastante fuerte, ¿no? Y al final, pues, vemos que la película, ¿no? El niño logra su objetivo, ¿no? Busca ya otro vínculo con una gente más joven, ¿no? Como en este caso de esta pandilla, y él, pues, sigue involucrado en la insistencia por lograr este objetivo de la máquina funcione más que todo y pueda, pues, generar ese diluvio, esa lluvia en Lima, ¿no? Yo creo que esa obsesión también la vive sin quedar quizá acartonarme con un personaje en el estereotipo, ¿no? De ser una persona de repente un científico loco. No, sino más que todo era un sabio, ¿no? Un científico sabio dentro de esa locura sana, ¿no? Y más que todo, pues, bastante lúcida, ¿no? Para poder hacer este tipo de proyectos. Claro, efectivamente hay una complejidad mucho mayor a la máquina con respecto a la relación padre-hijo, ¿no? Y el simbolismo también que la máquina puede un poco tener dentro de nuestra ciudad. Mencionaba justo el tema de los muchachos de este grupo, que de alguna manera por el que el hijo siente mucha atracción, que se ve envuelto en este vínculo con ellos. Yo quería preguntarle a Víctor, cómo estaba planteada la lógica, porque cuando vi la película en el Festival de Cine de Lima, me quedé con la interrogante de cuál era la motivación, porque lo del padre con esta máquina y el invento y la relación con el hijo como que es muy claro, ¿no? Pero la motivación o el objetivo que tenían estos jóvenes que irrumpen, perdón, casas y tienen un trabajo, digamos, nocturno y medio secreto, no me quedó muy claro. Aprovecho para preguntar. Bueno, es bien simple, ¿no? O sea, yo creo que lo que hacen es básicamente entrar a casas, plantar estas cámaras en estos insectos y luego vender esa información privada a la gente, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que hacen, ¿no? Y dentro de la película, realmente para mí lo importante, porque terminó simplificándose mucho más de lo que originalmente estaba planteado, es lo importante de la banda, es lo que Teo encuentra en ellos, ¿no? Más allá del trabajo que hacen, emocionalmente lo que él encuentra, ¿no? O sea, el hecho de que lo lleven a la playa, de que lo escuchen, de que le den un abrazo, de que admiren sus habilidades, eso es lo que realmente es importante para mí dentro de la película, ¿no? Y por esa razón decidimos simplificarlo a básicamente la potencia de un vínculo con ellos, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? Porque creo que precisamente es lo que carece, ¿no? Del vínculo con el padre, es un abrazo, el hecho de que lo escuchen, ¿no? Y en ese sentido creo que la sencillez es un poco a lo que queríamos apelar dentro de ese grupo y de ese vínculo, ¿no? Entiendo. ¿Alguna anécdota, dificultad, alguna cosa que nos quieran contar del rodaje que fue, digamos, no sé, para recordarlo dentro de las dificultades propias de toda grabación, que nos puedan compartir? Para los ojos la pregunta. Pucha, hay tantas anécdotas. Yo creo que, o sea, lo realmente interesante es que cada día se iban descubriendo cosas nuevas dentro de la película, ¿no? Cada día de rodaje uno va descubriendo, no sé, fue un proceso muy, muy bonito, también tenso, difícil, pero creo que en aspecto general es que durante todo el proceso se fueron descubriendo nuevas posibilidades. Y fue una película muy viva en el rodaje, ¿no? Donde muchas cosas aparecieron durante el rodaje y aún durante toda la postproducción. O sea, es una película que ha seguido viva y transformándose durante toda la etapa de construcción. De acuerdo. Fernando, ¿tú algo que en particular Sí, recuerdes? sí, yo creo que me acordaba esto de cuando del director de sonido, después que grabamos, pues una escena, y como esto estaba sujeto a la improvisación, como yo lo mencionaba, él me dice: Fernando, ¿sabes qué? Vamos a grabar todos los textos que acaba de decir. Le digo: improvisación.
porque ellos trabajan en el libreto también, bueno, o sea, tienen ahí el libreto, entonces, el guión, perdón, pero él pensaba que era producto, digamos, de lo que yo había memorizado, pero no, le digo, ¿sabes qué cosa? Ahí se va a hacer bien difícil, digamos que nuevamente improvisación para que tú puedas regrabar los textos. Eso era, así de un poco se sorprendió él, ¿no? Pues, pero después se adaptó al trabajo. Claro. Y y quiero además comentar que es un año muy importante para ti, ¿no? Justo por los estrenos nacionales que has tenido. Creo que es una racha muy buena, te felicito. Y espero también que esta película no sea la excepción. Bueno, entiendo que ha pasado ya por varios festivales, viene con sus lauros, viene con mucha expectativa. Así que, Víctor, un poco para terminar, ¿cuál es tu expectativa más bien del estreno que se acaba de dar a nivel nacional, ¿no? Bueno, para mí es importante que la película se pueda ver en el cine, ¿no? Creo que es una película que la hemos pensado sobre todo para disfrutar en una sala. Es una película precisamente por la manera como ocurre la película, que creo que en una sala de cine se puede vivir, disfrutar y experimentar como fue originalmente pensada, ¿no? Y me gustaría, ojalá que la mayor cantidad de gente posible la pueda disfrutar en la sala, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Fue algo que siempre tuvimos en mente y mi expectativa va por ese lado, ¿no? O sea, por poder compartir en el lugar de origen de la película con la gente, ¿no? O sea, creo que si bien la película ha viajado y creo que hay algo especial en verla en la ciudad donde fue trabajada y creada, ¿no? De acuerdo, Fernando, una invitación que hagas al público para que vaya a verla. Sí, bueno, invitar a todo el país, ¿no? Que vayan a ver la película este 7 de noviembre, ¿no? Nosotros, sinceramente, existimos por ustedes, pero no nos hagan sentir mal, ¿no? Así que están invitados y consuman nuestro cine, nuestro producto peruano. Yo termino diciendo que el fin de semana, el primer fin de semana, es sustancial, clave para que la película se mantenga, que el cine nacional, como todos sabemos, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo de equipo, y bueno, esta película ha sido construida también con mucho talento, desde muchos ángulos, desde muchas visiones, así que esperamos que les vaya súper bien, y muchas gracias a ustedes dos por esta entrevista. Bueno, nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias.